Nadie ha escogido al primer ministro, lo ha escogido él, solamente él. Y ha escogido a un pegalón, a un abusador, a un violentista, a un cabeceador que no paga sus rentas de alquiler de su casa o de su departamento, a una persona que tiene deudas con la SUNAT. Es un placer saludarlos. Un gusto. Por favor, ¿qué expectativas para este cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo? Bueno, mire, primero una decepción tremenda haber escuchado al señor Castillo, habiéndolo esperado 2 o 3 horas para que hable, pensando que iba a anunciar un nuevo gabinete y nombres nuevos para reemplazar a los que saldrían, entre ellos evidentemente a Zoe Valer, pero no, ha sido una decepción tremenda porque no se ha referido mucho a sus defectos. Yo diría que en ningún momento se ha referido a sus defectos, como si él no hubiese nombrado al primer ministro, como si hubiese nombrado al primer ministro el Parlamento o quizás una iglesia, quizás la Contraloría, quizás el Poder Judicial, no sé. Parecería que el nombramiento del primer ministro no le corresponde al presidente de la República. Y todos sabemos que es así. Al presidente de la República le corresponde totalmente. Y entonces, quien ha escogido mal es él. Nadie ha escogido al primer ministro, lo ha escogido él, solamente él. Y ha escogido a un pegalón, a un abusador, a un violentista, a un cabeceador que no paga sus rentas de alquiler de su casa o de su departamento, a una persona que tiene deudas con la SUNAT, que hasta ahora no las paga. En fin, ha elegido pues a un impresentable, a una persona llena de defectos y con procesos inclusive en marcha o denuncias. Con todo eso, el único responsable es el presidente de la República, y por tanto me pareció que debió sacarlo, agradecerle los servicios si quería, aunque era una exageración, pero en todo caso, pero anunciar que se va y que va a venir otro gabinete. Pero lo que ha hecho el presidente es echarle la culpa al Parlamento de una tontería, que es el señor fue al Parlamento y decir que mañana mismo lo reciba. Sin embargo, la pregunta es si lo eligió el presidente de la República, Pedro Castillo, o se dejó llevar por estos asesores, este gabinete que tiene a la sombra, según lo que ha dicho la ex premier Mirta Vázquez, Abelino Guillén, y el secretario general de Palacio de Gobierno, aquí en Exitoso, a Carlos Jaico, que el presidente está mal asesorado, y creo que estamos viendo los resultados de esas declaraciones. Bueno, evidentemente puede ser cierto, no me cabe la menor duda de que puede ser cierto que el presidente de la República esté mal asesorado, pero él debe saber que el asesor no asume responsabilidades, las responsabilidades las asume él y solamente él. Por lo tanto, hacerle caso a un asesor equivocadamente no lo hace a él librarse de ningún tipo de responsabilidad, sino más bien mucho más de responsabilidad. Y tener un asesor equivocado y tomar decisiones equivocadas. Ahora, si nos enfocamos en este cuarto gabinete, pues pasando la página, sin olvidar los errores, pero pues enfocarnos en una estabilidad política que el país necesita, y repito, frente a una tercera ola de contagios y frente al retorno a clases presenciales, que es lo más importante. ¿Cómo debería estar integrado este cuarto gabinete? El gabinete de la reconciliación, ojalá que así sea. Mire, yo creo que ahí hay una o dos personas rescatables, ¿no? Uno ya se fue, que fue el canciller, que creo que fue el traductor e intérprete del pensamiento bolivariano del presidente Castillo, despejando algunas dudas sobre su idea de de arreglar el mar a Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que el canciller Maurto de alguna manera se desempeñó con cierto decoro y eficiencia. Y el otro ministro que también se desempeña relativamente bien en este par de mediocres que tiene el gabinete, que tiene el presidente Castillo en su gobierno, es el es el ministro de Salud, Ceballos. Pero nada más, el resto es para salir corriendo y para aprovechar esta situación para cambiarlos y que se vayan a su casa. Así es, pero también la pregunta es, ¿cercano a qué partido político está el presidente Pedro Castillo? Sabemos de que el señor Valer pertenece a Perú Democrático, cercano al señor Guillermo Bermejo, al partido oficialista Perú Libre, con la representante en la cartera de la mujer Katy Ugarte, y a Somos Perú. Yo le hago la pregunta, ¿su partido político
podría formar parte de este cuarto gabinete, un gabinete de ancha base, y repito la palabra porque me trae esperanza, el gabinete de la reconciliación. Yo creo que el señor Valer no es nada, porque empezó siendo aprista, después fue de Renovación, nada que ver con el APRA, después ha sido de Somos Perú, nada que ver con el partido del gobierno, y finalmente hizo una bancada, y al día siguiente que fundó su bancada, fue y se echó a los brazos del presidente Castillo, ofreciéndole todo tipo de apoyo, y ofreciéndole además que él, según me cuentan, que él sería el artífice de que no haya vacancia presidencial. Él iba a evitar la vacancia presidencial. Pero, claro, el señor Castillo se lo creyó y lo han nombrado a él primer ministro sin verificar, tan simple es hoy día verificar a través del internet o de cualquier tipo de información adicional sus antecedentes penales, policiales, profesionales, civiles, etcétera. Entonces yo creo que él es el gran culpable. Ahora bien, sobre la pregunta segunda, la Selección Popular podría integrar un gabinete, yo le he podido decir lo siguiente: si el gobierno es de ancha base y entran todos de alguna manera a sostener al gobierno, yo creo difícil que el partido se pueda negar, pero de ninguna manera va a contribuir a hacer un partido aislado que apoya al gobierno simplemente por intereses personales. Eso no se puede aceptar. Así es, pero usted pues ha leído la hoja de vida del señor Héctor Valer, y la pregunta más importante es cómo una persona con denuncias por agresión familiar es parlamentario. ¿Cuál es el filtro que hacen los partidos políticos? ¿Qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué hace la población que vota por esos personajes y los pone dentro del Congreso, encima de una curul? Él va a seguir siendo congresista. Yo creo que ahí falla el partido, falla el Jurado Nacional de Elecciones, que deberían estar chequeando todos los candidatos. Porque es que hay miles de candidatos en todo el Perú al Congreso, hay 18 partidos, en fin, es complicado los filtros. Pero yo creo que tiene que haber una revisión total de los currículos de las personas y luego modificar el reglamento del Congreso para que no juramenten las personas que han sido electas y que tengan procesos en marcha. Yo creo que ahí no deberían juramentar, así de simple, esperar que termine el proceso para que juramente. Eso se puede hacer y se puede hacer cambiando simplemente el reglamento sin necesidad de una ley, pero parecería pues que no hay mucho interés en hacerlo, ¿no? Así es. ¿Y cuál es su crítica para algunos partidos políticos que desde que comenzó el gobierno del presidente Pedro Castillo estuvieron hablando de vacancia presidencial cuando sabemos, y usted lo sabe como político antiguo, de que la democracia es lo más importante para nuestro país y la estabilidad política también? Mire, yo personalmente no me gusta mucho el término de vacancia ni la manera de hacerlo tan rápida a veces y tan violenta. Creo que en el caso del señor Vizcarra estuvo bien bajado, por supuesto. En el caso del señor Fujimori estuvo muy bien bajado, por supuesto. Kuczynski no hubo esa posibilidad, aunque estuvo muy cerca. Pero la vacancia es un tema muy serio, muy complicado, que hay que saberlo manejar. Y solamente recurrir a esa figura constitucional que existe en el Perú desde hace 180 años, solamente recurrir a ella, insisto, en el caso de extrema necesidad. Y lo que se planteó la primera vacancia era muy light, muy descafeinada, con pocos argumentos sólidos. Los argumentos sólidos sin autoridad moral tampoco, ¿no? ¿Ah? Así es, pero también sin autoridad moral, porque sabemos quién es la señora Patricia Chirinos. Bueno, y repito, responsable de la gente que votó por ella. Sí. Yo no quiero entrar en ese detalle. Lo que sí le puedo decir es que fue una vacancia precipitada. No significa que se acumulen más cosas contra el señor Castillo en el futuro y haya la necesidad de hacerlo. Pero en este momento, hay más argumentos que hace 2 meses. Pero hace dos meses no había ningún tipo de argumento. Me pareció una exageración y, de hecho, no se admitió a debate, ¿no? Claro, no procedió. Pero ahora que usted toca el tema de la Carta Magna, a diferencia de otros, premier, por ejemplo, como Guido Bellido, como la ex premier Mirta Vázquez,
Este congresista, el señor Héctor Valer, sí hablaba de instaurar una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna de 1993. Exitosa. ¿Qué pasaría si el siguiente premier sigue con la misma premisa? Mire, ya es más difícil cada día hacerlo, porque con esa precisión que ha hecho el Congreso de los referéndum, que es una precisión nada más, no es un cambio de nada, y que además parecería que no ha sido aceptado la admisión a debate o la admisión al proceso en el Tribunal Constitucional. Me parece que esa posibilidad cada día está más lejana. O sea, están hablando para la tribuna, porque cada día esa posibilidad es más lejana. Así es, pero sí considera que se podrían hacer reformas constitucionales, como por ejemplo esto de una vacancia por incapacidad moral, ajustarlo para que no sea al antojo de un Parlamento Nacional. Sí, bueno, de hecho ya se modificó. Ahora, hay que recordar que la vacancia del señor Fujimori fue con 66 votos casi, y la vacancia de Vizcarra fue con 105 votos, el mínimo 87. O sea, eso se fue cambiando. Se ajustó ya, y para hacerla más complicado, es más difícil porque crea inestabilidad. Ahora, evidentemente se puede esa figura también colocar algunos candados para que no sea usada indebidamente y ligeramente, ¿no? Ahora, por favor, cierro con esta pregunta. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo premier o la próxima premier de ese gabinete de la reconciliación? Limpia, una figura limpia, totalmente limpia. O joven con trayectoria impecable, o un hombre mayor también con trayectoria impecable, aunque claro, es más complicado porque cuanto más vives en la vida, más errores puedes cometer y más faltas te pueden achacar, ¿no es cierto? Pero yo creo que tiene que ser en ambos casos figuras limpias, transparentes, no tóxicas, no tengan problemas, que no hayan tenido ni tengan problemas judiciales, que sean personas acreditadas, que no sean deudores a la SUNAT, que no sean deudores de deudas comerciales o civiles, que no sean pegalones, que no sean traficantes de terreno, que no sean traficantes de influencias, que no sean falsificadores, que no sean cabeceadores, en fin, que no sean abusadores. Yo creo que, mira, todo lo que es el señor Valer, todo lo contrario a lo que es, son virtudes que deberían observarse para elegir a un nuevo primer ministro. Así es, y ahora quiero cerrar con una última pregunta, porque pues parece un poco extraño la actitud que tiene Perú Libre, el partido oficialista. Ponen a alguien de sus filas como ministra de la Mujer y luego Vladimir Cerrón hace la crítica a este gabinete, al igual que Guido Bellido y al igual que el partido de forma oficial. Y bueno, pues hablamos de la izquierda. Verónica Mendoza se deslinda completamente de este gobierno. ¿Cuál es su opinión? Es más difícil que se deslinde, porque claro, ellos han salido ahora de los ministerios, parece que han salido de todos los ministerios, no sé si a alguno le queda por allí. Bueno, Roberto Sánchez. Ya no están cobrando sueldo del Estado porque ellos tienen la costumbre de vivir de la ubre pública, pero entonces, y quieren marcar distancias. Yo creo que es muy difícil marcar distancias en este momento porque ya están metidos muy adentro y todo lo que ha hecho el gobierno ha sido como el visto bueno hasta el día de hoy. Por tanto, a partir de ahora que quieran marcar distancia lo veo muy difícil porque los efectos van a ser los mismos, se van a agrandar, pero siguen siendo los mismos. Muy bien, muchas gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias también.